Seguramente de lo que yo lea ahora de los afiches, no voy a recuperar las conversaciones que han tenido porque nos llevaría como un rato largo y no tenemos tanto tiempo para las cosas que hay que desarrollar. ¿Para qué miramos esto? ¿Para qué hacemos este punteo, este ejercicio? Una podría seguir profundizando este ejercicio en sus instituciones educativas. Trabajar con las compañeras, con los compañeros que hay en las escuelas, preguntando, bueno, ¿qué aprendimos? ¿Y por qué pensamos en esta pregunta de qué aprendimos siendo estudiantes por cualquier nivel educativo? Para que revisemos cuánto de las tradiciones de educación sexual que cargamos, y esas tradiciones las cargamos en el cuerpo, las cargamos en la piel, las cargamos en la subjetividad, porque han generado modos de entender la sexualidad, porque esas tradiciones responden a determinada conceptualización de lo que es la sexualidad. Vamos a ver qué tradiciones están presentes en esto que ustedes han escrito, ¿no? Por ejemplo, ahí dice, ¿qué aprendieron? Diferencias físicas entre hombres y mujeres. Ya ahí vemos dos cuerpos, ¿no? Hombres y mujeres. Aparato reproductor. Eso también, esa manera de nombrar, me está indicando una concepción de sexualidad. Distinto es hablar de sistema genital femenino, ni siquiera aparato, ¿no? Sistema genital, donde una parte de las funciones que puede tener es la reproducción. Pero si yo enseño que la sexualidad es el aparato reproductor femenino, que es sobre el que más se enseña, estoy hablando de que la sexualidad está al servicio de la reproducción, ¿sí? Y además, claramente, como se enseña el aparato reproductor femenino, no se nos enseñó que las mujeres tenemos clítoris, por ejemplo. Es una palabra que circula poco y nada, ¿no? Como si fuera algo que tenemos que ocultar, que esconder. ¿A quién le sirve que escondamos que tenemos este cuerpo, los cuerpos nominados como de mujeres, tenemos un órgano que para lo único que lo tenemos es para producirnos placer? Para lo único. No tiene otra función. O casualidad, es algo que no se nombra. Y cuando las maestras les enseñamos a nuestras niñas, tomen un espejo, mírense en la casa, mírense en la habitación, mírense en el baño, es justamente para hacer reconocimientos de lo que a nosotras no nos enseñaron, ¿no? Enhorabuena, con la ley de ESI, las láminas señalan el clítoris, ¿no? Bien. Ausencia de lo emocional, ponen. Embarazo. ¿Cómo? A cargo de médicos. Allá también. Educación sexual igual educación para la salud, como en un área, ¿no? Sistema reproductor o biológico. Enfermedades. SIDA, tuberculosis, venéreas. Vacunas, primeros auxilios, partes del cuerpo fragmentadas. ¿Cómo? Clases expositivas, aprendizajes memorísticos, médicos, enfermeras invitadas, médicas también, láminas estereotipadas. No se consideraban las emociones, los sentimientos, los derechos, solo existían dos géneros. En primaria solo aprendí el cuerpo humano, aparatos, se trabajaba desde el eje salud-enfermedad. Las charlas eran con agentes externos a la escuela. Se trabajaba a partir de charlas con trabajadores de la salud, con cajas de preguntas, anónimas. Todos tuvimos
En general, educación física o charlas separadas entre grupos de varones y de mujeres. ¿Qué aprendimos? Dice acá otra vez, aparatos reproductores, enfermedades de transmisión sexual. Si tenés relaciones sexuales te enfermás, ¿no? Prevención de embarazo, cómo se usa un preservativo, cómo aprendimos transmisión oral, autodidacta con libros, clases de biología. ¿Qué aprendimos? Estereotipos de género, como tejido, bordado, coser, carpintería, libros de lectura. Anatomía y anticoncepción en nivel medio. Enfermedades de transmisión sexual. Un encuentro dividido por géneros, con autorización de padres y dado por profesores profesionales de la salud. Una persona sí trabajó en el profesorado temas de ESI, era una materia curricular. Valor de la palabra según el género implícito. Derecho al acceso a distintos espacios implícito. Claro, todos los conocimientos implícitos que también había ahí. Bueno, ¿qué aprendieron? A ser una niña ordenada, aseada y calladita. Revisen los boletines de la escuela primaria. ¿Qué les escribimos a las niñas y qué a los varones? Revisen, que allí hay educación sexual. Analía es una niña muy prolija y ordenada, cumple con sus tareas. Marcelo es un niño muy inteligente. No siempre trae las tareas, pero la inteligencia se nombra generalmente vinculada al varón. Pocas veces destacamos la capacidad de inteligencia, la lucidez y el pensamiento de las mujeres. Pocas veces. Revisen en el glosario lo que es el androcentrismo también. En una escuela donde generalmente lo que se enseña es lo que la cultura de los varones produjo para el mundo, muy androcéntrica, también los espacios generificados y estereotipados, ¿no? Bien, ¿qué aprendieron allá? Métodos anticonceptivos, embarazos, órganos sexuales, fecundación, nenes y nenas, educación física, baños, manualidades, actividades prácticas. ¿Cómo lo aprendieron? Con charlas con profesionales, videos, libros, reglas y normas. Y me falta por allá, ¿alguien quiere leer? Que no llego a ver decididamente. Bien, gracias. Y acá hay un cartel que lo dejé para el último porque dice la ESI en nuestra vida como estudiantes y lo ponen entre signos de pregunta. Mayores de 40 dice que había ahí. Educación sexual a cargo de profesionales médicos, desde lo fisiológico. Menstruación, reproductor, aparato reproductivo femenino, aparato reproductor masculino. Posición misionero, porque contaron que también les mostraron una imagen de a qué refería la posición misionero. Por supuesto, el varón encima de la mujer. Por supuesto, la relación heterosexual, ¿no? Y además el varón encima de la mujer, porque quien es activo es el que tiene que estar encima. Y además, para mostrar, digamos, no serían cosas que se trabajan desde la ESI, ¿no? Me llamó la atención la pregunta. ¿La ESI en nuestra vida como estudiantes? Es una pregunta. Ahí tendríamos que decir que no hay ESI. Todo lo que muestran acá tiene que ver, y pareciera que esto es más allá de las edades, porque hay gente que más joven aquí que otra, ¿no? Y hasta aquí lo que han mostrado en esos afiches es que la educación sexual que han tenido, que hemos tenido, es una educación sexual que mira fundamentalmente a la sexualidad como genitalidad. Es una educación sexual que piensa que esto tiene que estar a cargo de las áreas de ciencias naturales,
o de educación para la salud. Es una educación sexual que piensa que los más autorizados para hablar de estos temas son las personas que están en el sistema de salud, es decir, profesionales del sistema de salud. Entonces, si yo preguntara, ustedes, por ejemplo, a una maestra, yo le preguntara o a un maestro, ¿vos trabajás con la ESI en tu grado? Si esa maestra me dice sí, porque yo invito en septiembre, además septiembre vieron que la primavera hace esas cosas con las hormonas, bueno, esa creencia, ¿no? Sí, en septiembre invito a la enfermera y al enfermero de la salita y hacemos 3 encuentros. Pues eso no es educación sexual integral. Eso es educación sexual, pero no es educación sexual integral. Vieron que ahí dijimos toda educación es sexual. Ustedes han tenido educación sexual. Haya o no haya habido en sus clases taller específico, ¿sí? Aunque la maestra no haya hecho un taller que diga ahora vamos a trabajar temas de educación sexual, igual han tenido educación sexual. Hay un cartel que habla un poco de lo implícito ahí, ¿no? Cuando la maestra llegó a la mañana, cuando la directora o el director llegaron a la mañana y dijeron buenos días chicos, me están enseñando algo. Me están enseñando que las mujeres valemos 0. En la suma de varones más mujeres del lenguaje valemos 0. En la economía del lenguaje, que nos dicen bueno, lo digo así para generalizar. En eso que se llama economía del lenguaje para la lengua, hay androcentrismo. Hay una concepción de que las mujeres ni siquiera merecemos ser nombradas. ¿Por qué insistimos tanto con nombrar? Porque el lenguaje desarrolla la imaginación también. Entonces, si yo digo los jueces, los científicos, los aviadores, los docentes que cortaron la ruta y resulta que somos 8.000 maestras y 2.000 varones y son los docentes los que cortan las rutas, por ejemplo, ¿no? Entonces, cuando yo nombro y no nombro a otra parte de la humanidad, estoy haciendo un proceso de invisibilización. Y cuando cuestiono que la otra nombre, ahí me gusta agarrarme de lo que alguna vez leí de Eva Giberti, que dice que cuando cuestiono que la otra nombre la realidad un poco más como es, cuando me molesta eso, cuando digo qué necesidad de alargar el lenguaje, la frase, etcétera, etcétera, lo que ocurre, dice Eva Giberti, es que tenemos tan corrompida la herramienta intelectual con la que pensamos que eso está mal, que nos molesta, ¿no? Porque nos han enseñado esa fórmula de economizar, que es una fórmula androcéntrica. Porque, ¿por qué no nombramos a todas como mujeres si vamos a unificar, ¿no? Porque la masculinidad no se banca a ser comparada con la femineidad. Porque si entro al aula y digo buenos días chicas, los varones van a reclamar. Porque aprendieron que tienen derecho a ser nombrados. Y no estoy diciendo que ahora no hay que nombrarlos. Ojo con lo que escuchan de lo que digo. Me adelanto. Porque en general cuando las feministas hablamos se escucha algo que no es del todo lo que queremos decir, ¿no? Pero ahora Ruth plantea que no hay que nombrar a los varones. Pues no, porque no me interesa que desde las propuestas pedagógicas feministas hagamos lo que la masculinidad hizo con nosotras. No me interesa, me parece horrible. Sí, no la voy con esa. Pero digo cómo a veces nuestras escuchas se parcializan.